Sean muy bienvenidos a este nuevo video. El día de ayer se abrió la fecha 14 del torneo Apertura con dos partidos muy emocionantes. En primer turno tuvimos la gran victoria de General Díaz 2-1 ante River Plate, que General Díaz que volvió a encontrarse con la victoria ante el equipo de Chito Ayala, mientras que en el Rogelio Olivieres Guaraní se volvió a pelear con la victoria, empató 2-2 con el conjunto del 12 de octubre, es el equipo de Mario Jara que viene en alza con buenos resultados y buen fútbol. Veremos si puede mantener ese rendimiento por lo que queda del campeonato. Hasta la ciudad de Luque nos vamos. En el nido de las Águilas, General Díaz recibía a River Plate. El conjunto de Robert Pereira y el de Chito Ayala se enfrentaban entre sí, ambos equipos necesitados por una victoria. Vemos las alineaciones de los equipos y ya vamos al partido. A los 5 minutos llegaba la primera acción importante. Marcelo González, que remataba y le tapaba Jorge González, en este caso le negaba el grito de gol al pariente. A los 31 minutos un penal de Alborno sobre Campuzano se caía estrepitosamente y luego Pablo Mesa se encargaba de cambiar ese penal por gol y era el 1-0 para General Díaz. A los 43 minutos llega el gol de Vareiro. ¿Qué digo gol? Un golazo, un señor gol del de Vareiro. La bajó de pecho y le pegó de una directo abajo, imposible para la estirada de Chiqui Gavilán, y de esa manera General Díaz ganaba 2-0 en los primeros 45 minutos. Fue superior el equipo de Robert Pereira, mereció estar ganando en ese primer tiempo. Luego en el segundo tiempo, a 2:55, llega el gol de Vareiro tras un centro de Jiménez que desde el segundo palo llegaba y la cambiaba por gol. Vareiro en este caso, imposible para la estirada de Jorge González. Luego en el 62, en el minuto 62, hay una mala salida de Gavilán y luego el defensor de River Plate que la sacaba sobre la línea prácticamente y evitaba de esa manera el tercer gol de General Díaz, que podría haber sido definitorio para el partido. A 2:67 un centro y Marcelo González que no podía conectar, increíble, Marcelito González se lo perdía. A 2:88 llegaba Marcelo González de nuevo y el remate que da un rebote Jorge González y llegaba Vareiro para intentar alcanzar la pelota, se tiraba después. No hay ningún penal ahí, vemos la repetición de la jugada, no hay penal sobre Vareiro. Y ya sobre el final, de nuevo González que falla, o ya llegó Marcelito, que no se le dio en este partido. Se terminó de esta manera el encuentro en Luque. General Díaz que logra una victoria importantísima sobre River Plate, un rival directo. General Díaz que de esa manera estará mucho mejor en la tabla de promedio, mientras que River tendrá que ver la forma de ir mejorando para de nuevo sumar algún punto que le sea de importancia, ya sea en el promedio y también para una clasificación en copas internacionales. Pasamos entonces ahora al partido que se disputó en segundo turno. Se enfrentaban los equipos de Gustavo Costas y Mario Jara, Guaraní y 12 de octubre. Vemos las alineaciones de los equipos y pasamos directamente a la acción porque este partido estuvo cargado de emociones. En el minuto 2 llegaba Pablo Ayala, que avisaba desde temprano, le pegaba y tapaba de muy buena manera a Gaspar Serio con mucho reflejo, mandaba la pelota al córner y de ese tiro de esquina llegaba al centro para la cabeza de César Benítez, que metía el cabezazo en el primer palo, se estrellaba la pelota en el segundo palo y luego se iba a la red al fondo de la portería de Gaspar Serio. Entonces era el 1-0 de 2 de octubre que daba el golpe a estas alturas del partido. Lo ganaba 1-0 Guaraní en su cancha, pero poco le va a durar la emoción, la alegría, porque a los 8 minutos de un córner del costado izquierdo llegaba el rebote y le quedaba al Queso Fernández, que pelota que se le queda ahí al Queso Fernández y es gol porque la mandó adentro, imposible para la tirada de Mauro Cardoso. Un gran gol del Queso Fernández, un golazo, terrible golazo, otro golazo más que convierte Queso Fernández en este campeonato. Entonces era el empate de Guaraní, que empataba mejor dicho, ahora el partido. Y ya después, en el minuto 20, se lo perdía a Rodney Redes, un gran centro de Benítez por el costado izquierdo, y Rodney Redes, el jugador oriundo de la Colmena, que no podía definir y se perdía entonces lo que podría haber sido el 2-1 para su equipo. Ya en el minuto 33 tenemos la jugada de Montiel, gran jugada de Montiel, que juega para Paredes, mete el centro del costado izquierdo, rebota un blooper en la defensa de Guaraní y le queda a Ayala, que cumple con la inexorable ley del ex, sí señores, le marcaba a su ex equipo y de esa manera el 12 de octubre que iba ganando al vestuario, un equipo del 12 de octubre que se lo ve bastante bien, mejoró mucho el conjunto de Mario Jara. Entonces se iba ganando el conjunto de 12 de octubre en el primer tiempo
Y ya en el segundo tiempo, en el minuto 46, llegaba el cabezazo de Merlini, desviado, pero se iba rozando el palo de Cardoso, del arquero del 12 de octubre. Y ya sobre el final la peleaba Florentín, ganó la pelota, le quedó a Merlini, jugó con Bobadilla y aplicando el manual del centro delantero, giró en el área, definió, imposible para la tirada de Cardoso, entonces era el 2-2 del partido. Bobadilla que convertía otro gol más en el campeonato, y de esa manera Guaraní empataba el partido y terminó nada más el encuentro. Un Guaraní que sigue peleado con la victoria, estancado, no puede sumar de nuevo de a 3, y yo creo que se bajó de la pelea de título. Le va a ser muy difícil volver a alcanzar la línea de puntos de los que están allá arriba, mientras que el 12 de octubre sumó un punto importantísimo para lo que va a ser su pelea, ¿verdad? Ahí en el fondo de la tabla, en la lucha de los promedios, y veremos si puede mantener este ritmo para lo que queda del campeonato, y va a ser muy beneficioso para nuestro fútbol porque van a ser partidos muy peleados y con muchas emociones, si es que el equipo de Mario Jara puede mantener este nivel. Para ir cerrando con el video, les dejo la tabla de posiciones de los equipos y los partidos que se van a estar disputando el día de hoy, el día de mañana. Grandes partidos tenemos en esta fecha, sin duda. Y para cerrar entonces lo que es el plano local, tenemos la Champions que se jugó el sábado ya. Se había jugado el Manchester City, enfrentó al Lyon y quedó eliminado 3-1. Fue la victoria del equipo francés, dio la sorpresa, otra sorpresa más en esta Champions. Qué lindo que es el fútbol, ¿verdad? ¿No es así? Tenemos entonces que el Lyon se va a enfrentar al Bayern, mientras que el PSG va a estar jugando con el Leipzig. Y mientras que en la segunda competencia de Europa, en la Europa League en este caso, tenemos que el Sevilla le ganó 2-1 al Manchester United y va a estar esperando el rival que va a salir el día de hoy entre el Inter y el Shakhtar Donetsk, que van a estar jugando a las 15 horas, horario paraguayo. Entonces va a ser una final muy apasionante. Yo creo que va a ser el Inter el ganador de ese partido. Pero bueno, esto del fútbol es totalmente imposible predecir lo que va a pasar. Y eso es lo hermoso de este deporte. Entonces, para ir cerrando con el video, les dejo el horario y todo eso para que estén informados. Y ya saben que la pelota ya está rodando y con ella van girando millones de emociones. Un fuerte abrazo para todos.